Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todo su pueblo, gloria al Señor. Pues ese día me tocó doble, gloria al Señor. Pero Dios sabe cómo lleva sus cosas, ¿verdad? Así que la verdad es que estoy dispuesto. Como dice el canto, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Creo que tal vez soy el menos, más bien soy el menos digno de estar en este lugar y sobre todo compartir la palabra. Pero que sea el Señor, hermanos, en su misericordia, hablando a nuestra vida conforme Él haya dispuesto. Gloria al Señor. Ya que Él es el que puso en el corazón de nuestro pastor que me diera este privilegio, gloria al Señor. Así que lo vamos a hacer con buen deseo, pero esperando que sea el Señor el que se glorifique y que Él hable a nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ir a la palabra, hermanos, sin más preámbulo, porque una de las cosas que a mí me cuesta es terminar. Y yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque me cuesta terminar. Y yo sé que a veces ustedes están cansaditos y ya están viendo el reloj y dicen, Señor, pero ¿cuándo va a terminar este hombre? Gloria al Señor. Así vamos a ir a la palabra sin más preámbulo y vamos a buscar en el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a buscar en Ezequiel 33. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá que nos puedan ayudar ahí con la pantalla los hermanitos. Yo sé que están trabajando ahí para arreglar un nuevo, gloria al Señor, equipo, gloria al Señor. Pero esperamos, gloria al Señor, ahí está, ya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que su siervo es lento para buscar, ¿verdad? Y perdemos más tiempo también a veces. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, que dice de la siguiente manera, desde el 7, gloria al Señor, hasta el 11. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. Si el impío, dice, si tú no hablares al impío de su camino, el impío morirá. Oiga, y su sangre, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, oiga lo que dice, yo la demandaré ¿de quién? De tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado. ¿Pero qué? Pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Oiga el llamado del Señor, volveos, dice el Señor, de vuestro camino. ¿Para qué? Para vivir y viviréis, dice el Señor, gloria a Dios. Así vengamos en palabras de oración para que sea el Señor que nos hable conforme a sus propósitos. Padre, gracias te damos en esta reunión. Gracias por permitirnos estar en tu casa.
con el propósito de adorar y bendecir tu nombre, Señor. Pues reconocemos, Dios mío, que no hay nadie como tú, que solo tú eres digno de ser glorificado, que solo tú eres digno de ser bendecido, Padre. Ahora, Dios mío, aleluya, reconozco, Señor, que yo nada soy sin ti, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo conforme tú has dispuesto a hacer en esta hora, Dios mío. Habla, Señor, a mi vida y habla así a cada uno de los presentes en esta noche, Padre, y de todos aquellos que quizá están conectados, Señor amado, a través de las redes sociales. Señor, háblales también conforme tu propósito, Señor. Aleluya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Gloria al Señor. Quisiera que meditáramos en esta noche bajo el tema: los hombres de Dios son atalayas. Los hombres de Dios son atalayas. Para aclarar el concepto de la atalaya, los atalayas eran centinelas apostados en un muro o en una torre con el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercaba a lo lejos. Gloria al Señor. Eran hombres que estaban, hermano, eran elegidos por el ejército con el fin de que ellos estuvieran bien en una torre o estuvieran en los muros de la ciudad, pendientes si el enemigo se acercaba. Y ellos, hermano, comúnmente muchos de ellos tenían cuernos o trompetas. Cuando ellos veían a lo lejos o escuchaban un ruido raro, ellos ponían su atención al ruido y comenzaban a ver qué estaba sucediendo alrededor de la ciudad. ¿Para qué? Para advertir al pueblo que el enemigo venía. Y por cuanto el enemigo, el pueblo de Dios tenía que preparar sus armas y pelear, o estar preparado para cuando llegara el asedio. En este caso, en la palabra que hemos leído en esta hora, Dios le recuerda a Ezequiel, o más bien Dios le está, gloria al Señor, recordando el privilegio, el llamado que Dios le había hecho. Ya que en el versículo 3:17 el Señor le dice que a él lo había puesto como centinela sobre su pueblo Israel. Y es por eso que el tema dice: los hombres de Dios son centinelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él Dios le había dado ese privilegio de ser un centinela, de estar amonestando al pueblo y de estar listo, pendiente contra los ataques del enemigo, para que su pueblo, el pueblo de Dios, fuera guardado. Y en este caso nosotros podemos compararlo al privilegio que nuestro pastor tiene en este lugar, ¿verdad? Y al privilegio que tiene cada hermano que se para en este lugar con el fin de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos aquellos predicadores, evangelistas, pastores de las iglesias son centinelas de Dios que están velando para el bienestar del pueblo del Señor. Alabado sea Dios. Y son personas que Dios las ha puesto. Y en este caso Dios le recuerda, Dios prácticamente le dice: a ti, hijo de hombre, ¿verdad? Si vemos el versículo 7, el Señor le dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Verdad? El Señor le está, gloria al Señor, él tenía apenas 30 años, Ezequiel. Era un hombre conocido como sacerdote y profeta, porque venía de la línea sacerdotal. Pero apenas tenía 30 años cuando Dios lo llama y le muestra las primeras cosas. Bendito es el Señor. Entonces vemos que el Señor lo llama y le dice: a ti te he puesto por atalaya, por guarda de mi pueblo. Y vemos que realmente el peligro existe realmente.
Y en aquellos tiempos, y como aquellos tiempos también, hoy el peligro existe. Si no tuviéramos un enemigo, no hubiera necesidad de un atalaya. Si no tuviéramos enemigos, no hubiera necesidad de que alguien esté amonestándonos, de que alguien nos esté diciendo que estemos alertas, que estemos pendientes. El peligro está allí, el enemigo está al asedio. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Y por eso es necesario que alguien nos esté recordando que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que estar cerca de Dios. Bendito es el Señor. O sea, el peligro está ahí, hermanos. Hay un enemigo que nos asedia. Y es por eso que tenemos la necesidad de un atalaya. El enemigo está siempre el asedio. Veamos Mateo 13:25. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 24. Gloria a Dios. Mateo 13:24. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. 13:24. Y dice la palabra. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, sembrando buena semilla en su campo, pero mientras dormía, oiga, mientras que estaba dormido. Oiga eso, estaba dormido. Mientras dormía, vino, dice, mientras dormía, pero mientras dormía, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oiga eso. Y el 27 dice: y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero oiga bien, todos estaban dormidos. ¿Sabe que en aquellos tiempos, cuando una persona le tenía envidia a otra, siempre habían personas, hermanos, que habían enemigos que trataban de estorbar, que trataban hermano, de hacer daño al otro. ¿Y qué es lo que hacía? Cuando se descuidaba el que había sembrado, venían y sembraban una semilla que no era verdadero trigo. Y así afectaban a sus enemigos, afectaban a la otra persona, ¿verdad? Para que cuando llegaba, porque la cizaña era muy parecido a la matita de trigo. Muy parecida, que no, usted al verlo ahí, usted no podía asimilar cuál es lo verdadero y cuál es lo que no es verdadero, ¿verdad? Pero lo triste es cuando crecía, cuando ya estaba maduro y cuando había que cortarlo, ahí usted se daba cuenta que había habido algo que no era correcto. Y así cuando ellos cortaban el fruto, se daban cuenta que lo que más había era cizaña, era zacate, pero muy poco trigo tenía, ¿verdad? Muy poco trigo había. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido alguien
que hubiera estado pendiente para que cuando llegara el enemigo despertara a los hombres, no hubiera sucedido tal cosa. Yo no sé si estamos entendiendo. No hubiera sucedido. Por eso es que las viñas y todos los sembrados en aquel tiempo, siempre había un centinela que estaba pendiente para que si venía el enemigo, los que estaban ahí durmiendo en la viña o durmiendo en aquella parcela, ellos se levantaban rápido y por lo tanto el enemigo tenía que huir. ¿Verdad? Porque había un centinela. Pero en este caso entró el enemigo, pero fue triste al final. Es por eso necesario que hayan centinelas. Es por eso es necesario que de alguna manera alguien esté al pendiente de los peligros que vienen. Bendito es el Señor. Vamos a ver también, gloria a Dios, ahí en Marcos 13:37. Gloria al Señor. Marcos 13:37, alabado sea Dios. Cristo vive, gloria al Señor. 13:37. Pero vamos a leer del 33, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, mirad. Vamos a leer el 32. Pero de aquel día y de la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Pero ¿qué dice? Mirad, velad. ¿Y qué? Y orad. Por eso que aquí tiene el llamado usted para orar. ¿Cómo vamos a estar velando? Orando. ¿Verdad? Por eso el Señor nos llama a orar. Por eso dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí va. Es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Dese cuenta que lo que usted hace aquí no lo hace para el pastor. Lo que usted hace aquí lo hace para Dios. Y la Biblia dice que el dueño de la viña, el hombre de la casa, le dio trabajo a todos. Los puso a trabajar, ¿verdad? Pero después, oiga bien, pero le dijo al siervo. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y oiga lo que dice. Y al portero. Dice, mandó que velase. Oiga, y al portero mandó que velase. ¿Quién estaba haciendo el trabajo de centinela en ese momento? El portero. Es como cuando en la parábola de las 10 vírgenes dice la Biblia que cuando ya era bien noche comenzaron todas ¿a qué? A cabecear. Como cuando muchas veces nosotros estamos bien cansados y comenzamos a orar, ya no estamos orando sino que cabeceando. Y así estaban esas vírgenes. Cuando era bien noche comenzaron a cabecear, pero que después se durmieron todas. Pero había alguien que estaba como centinela. Había alguien que estaba pendiente. Y estaba listo, preparado para cuando viniera el esposo. Y cuando vino el esposo, digo, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Había alguien que estaba listo, que estaba alerta, que llegara el novio. Esa debe ser nuestra actitud. E igualmente aquí puso a trabajar a los siervos, pero al que estaba de portero, el Señor le dijo, el Señor de la casa le dijo, tú vas a estar velando.
¿verdad? Por eso siempre Dios de alguna manera levanta centinela, pero aquí el primero que Dios ha levantado es nuestro pastor. ¿Ah? Y ahí todos los que predican, todos aquellos que tienen ministerio en este lugar, también Dios los ha llamado como centinelas de Jehová. Y aún en su casa, si no hay convertidos ahí, si hay gente que no tiene a Cristo, usted tiene el llamado para predicarles a ellos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Pero vemos que dentro de todo el mundo, lo que hay en el mundo, así como hay centinelas que están alertas, así como hay centinelas que están pendientes, que están, hermano, listos, también vemos centinelas que están despreocupados y que no les interesa el llamado que tienen. Veamos Isaías 56:10 y vamos a ver que existen atalayas infieles. Vamos a ver que hay atalayas, hermanos, que ellos, hermanos, se les olvida el llamado. Dice la palabra, sus atalayas son ciegos. Oiga lo que dice, son ciegos. ¿Y qué dice la Biblia? Ciego que guía al ciego. Todos van a caer en el hoyo. ¿Verdad que sí? Y miren lo primero que comienza a decir la palabra. Sus atalayas son ciegos. Todos ignorantes. Todos ellos, oiga qué duro está esa palabra. Mudos. No quise decir la otra. No pueden ladrar. Oiga, soñolientos. Echados, aman el dormir. Mire qué triste, ¿verdad? Tienen el llamado, pero no les interesa. Se preocupan por los placeres. Se preocupan por estar bien dormidos, por descansar. Y no les importa lo que el pueblo pueda pasar o lo que pueda venir sobre ellos. Dice el 11, veamos el 11 también, gloria al Señor. Dice, esos perros, oiga qué triste, son comilones, insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Y qué dice el siguiente, el 12? Venid, dicen, tomemos, oiga, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más mejor. O sea, ¿qué quieren ellos? No les importa lo que viene. No les interesa que Dios dijo, pronto voy a ir por mi iglesia. No les interesa que hay un enemigo que quiere robarse las almas y llevarlas al infierno. No les interesa. Lo que quieren es placer. Ellos lo que quieren es engordarse. Lo que quieren es sacar provecho. Y eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Los atalayas son ciegos, les dijo. Dios condenó a los corruptos líderes y sacerdotes de Israel porque no conocían su palabra. Oiga, qué triste, hermano. Un líder que no conozca la palabra. Y usted va a ver, hermano, personas que posiblemente que parecen religiosas y que el pueblo espera que se les hable una palabra de salvación, una palabra de cambio, de transformación. Y lo que salen es con puros chistes baratos o otras cosas que no están en la palabra. ¿O no es así?
Piense en lo que es la iglesia tradicional. O piense en las iglesias que se han ido ya por la línea de la doctrina contaminada y no por la sana doctrina. Porque los que tienen la sana doctrina, ellos están diciendo: prepárate, Cristo viene. Porque los que tienen la sana doctrina dicen: busca al Espíritu Santo, llénate de su poder. Por los que tienen al Espíritu Santo, ellos están alertando que hay un enemigo que quiere asediarnos, que quiere destruirnos y llevarnos a condenación. Pero mire lo que pasaba con el pueblo, los profetas. Y si usted lee el libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que Dios le hablaba a Jeremías y le decía: dile esto al pueblo. Y el profeta una cierta vez le dijo: así van a llevar al rey de Israel, lo van a llevar atado, lo van a llevar como un buey. Y él les hizo les mostró cómo iba a ser. Así pondrán un yugo sobre ti y te llevarán. Y él llegó, hermano. Imagínense qué difícil era para un atalaya el poder llevar el mensaje del Señor. Y él tuvo que presentarte ante los reyes, ante aquellos hombres gobernantes con aquel yugo puesto en su lomo. Y así, hermano, él llegó. Así dice Jehová: te llevarán cautivo. ¿Y qué dijeron los sacerdotes mentirosos? Que solamente decían mentira al rey. Le dijeron: no, todas esas son mentiras. No, hombre, vamos a tener paz y vamos a tener prosperidad. Él es mentiroso, él habla pura mentira. Y dijeron los profetas mentirosos y agarraron cuchillos y cortaron aquellas ataduras que tenía el yugo, ¿verdad? Y dijeron que Dios había hablado y que el yugo sería quitado. Mentiras del diablo. ¿Y qué esperaba el pueblo de la atalaya? ¿Qué esperaba el pueblo de aquellos atalayas? Lo que Dios esperaba en primer lugar es que aquel pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios. Para que el mal que iba a venir sobre su pueblo fuera, hermano, quitado. Pero vemos ahí, y ahí es donde por eso es que el Señor habla así de duro. Que dice que perros que no saben ladrar. Porque lo que estaban hablando pura mentira. Y el juicio de Dios cayó sobre Israel, lamentablemente. Y usted se da cuenta todo lo que sucedió, ¿verdad? Porque Dios levanta siempre atalayas para su pueblo, para alertar al pueblo. Pero también, hermano, existen hombres que son puestos por Dios. Hombres que nos hablan conforme lo que Dios quiere que nos hable, ¿verdad? Veamos rápidamente porque el tiempo se me va rapidito. Vamos a ver ahí, gloria al Señor, Isaías 62, 6. Mire qué lindo esa palabra, gloria al Señor. Isaías 62, 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, oiga, y toda la noche. No callarán jamás. Mire qué lindo es Dios. Pero ¿por qué cree que lo hace? Por amor. Por amor lo hace. Oiga, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis, que dice el siguiente, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga dice, ¿por qué? Por alabanza en la tierra. La Biblia dice que usted y yo hemos sido creados ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y el siguiente que dice, el 8, gloria al Señor. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños
el vino que es fruto de tu trabajo. Pero mire qué lindo el Señor, como dice: he puesto en tus muros atalayas, hombres que van a hablar mi palabra, hombres que los van a cuidar, que van a estar ahí exhortándolos día y noche. ¿Para qué? Para que estén alerta por si viene el enemigo. Y qué lindo, hermano, sabe que a veces la palabra es dura, pero cuando Dios habla hay que escucharla. Bendito es el Señor. Y vemos que así como existen atalayas infieles, Dios tiene hombres fieles, ¿verdad? Que el anhelo de ellos es que su pueblo crezca, que su pueblo se desarrolle, que su pueblo tenga comunión, intimidad con el Señor. Bendito es el Señor. En primer lugar, la responsabilidad de la atalaya. ¿Cuál es la responsabilidad de la atalaya? Dice, gloria al Señor, la responsabilidad de la atalaya, según el versículo 7 que hemos leído del 33, dice: debe oír la palabra de la boca de Dios. O sea que cuando usted ve a un hombre o una persona que se para aquí, no crea que él inventó chistes baratos y venir a hablar aquí pamplinas. Lo que se habla aquí es palabra de Dios. Y usted no sabe, muchas veces no entendemos el esfuerzo, pero sobre todo pedir la dirección de Dios para que Él hable. Usted ve que aquellos hombres, cuando eran llamados por Dios, Dios les hablaba de diferentes maneras. Les hablaba en sueños, pero más les hablaba en visión. Pero ahora, ¿cómo nos habla Dios? A través de revelación, o a través de Dios nos hace sentir, ¿verdad? ¿Sabe qué difícil es cuando usted le dice: hermano, ¿puede predicar el día tal? Desde ese momento comienza, hermano, una preocupación. Y es que usted no va a venir a hablar lo que usted quiere en este lugar. Ni tampoco va a decir: no, aquel hermano anda de sinvergüenza, yo le voy a atacar, le voy a poner la espada. No. El pastor no anda detrás de usted tampoco. No anda investigando su vida. No anda diciendo: mire, hermano, ¿y cómo se porta fulano en el trabajo? Él no anda investigando su vida. Pero sin embargo, hay momentos y hay veces que cuando nuestro pastor está predicando, hasta yo he llegado a decir: bueno, quizás alguien le dijo. Pero dése cuenta que él ni siquiera sabía lo que yo estaba pasando. Era Dios que reveló su palabra a él para que él trajera esa palabra. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es que usted se pierda, sino que usted se ponga a cuenta con el Señor. Ese es el deseo de Dios. Si no, al contrario, él les dijera: no, sigan como están bien así. Si están pecando, pues háganlo, síganlo haciendo, ahí va bien. O si se congrega una vez a la semana, pues no, perfecto, está bueno. No hay problema. Pero no deje de traer sus diezmos. Así dicen muchos. Pero gloria al Señor por nuestro pastor, el hombre que Dios ha puesto en este lugar. Porque ¿sabe qué? Así como el mensaje del domingo pasado, esa palabra estuvo. Y como le dijo Pedro al Señor: Señor, dure tu palabra, le dijo. ¿Verdad? Y el Señor le dijo: bueno, Pedrito, pues si te quieres ir, ahí está la puerta abierta. Pero Pedro le dijo: no, Señor, no, yo lo decía nada más, le digo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Verdad? Porque a veces la palabra, hermano, wow, es dura. Pero ¿por qué Dios nos habla así tan duro? No crea que Dios quiere que usted, no, el anhelo de Dios no es verme a mí quemándome en el infierno.
El anhelo de Dios es vernos en la patria celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el anhelo de Dios. Entonces, uno de las responsabilidades de la atalaya es oír la palabra de la boca de Dios. ¿Qué debe de hacer? Escudriñar las escrituras. Y pedirle al Señor, hermano. Usted no sabe los desvelos que el pastor a veces tiene que pasar por preparar un sermón. Y para que a veces de repente cuando ya lo tiene listo, el Señor le dice, no vamos a predicar ahí, me vas a predicar allá. Porque aquí se hace lo que dice Él, no lo que decimos nosotros. Porque uno lo que busca es la aprobación de Dios, que Dios verdaderamente va a hablar a su vida. Si no viniéramos ahí nomás, sí, y lo tomáramos como cualquier cosa así, como cualquier conferencia o para entretener. Aquí no se trata de entretenerlo. Se trata de que usted se ponga a cuentas con el Señor. De eso se trata. ¿Verdad? Debe oír la palabra de la boca de Dios. Y como no somos faltos de fe y pues, ¿verdad? Necesitamos escudriñar las escrituras. Esta es la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí está la profecía más segura. Y también, hermano, debe ver y sus oídos oír. ¿Sabe que la atalaya está viendo los tiempos? El hombre de Dios está viendo los tiempos que están, las cosas que están sucediendo en el mundo actual. Y él dice, se da cuenta que en Mateo 24 el Señor dijo, y habrán hambres, terremotos, rumores de guerra y todo esto, y que será principio de dolores. Y señales por todos lados, ¿para qué? Que nos indican que Él pronto va a regresar. Y Él está avisando al pueblo. ¿Para qué? No para que siga deleitándose y buscando las cosas materiales, afanado ahí. No, pues tengo una casa pero quiero otra. No, y si agarro otra, compro otra. Y si así. No estoy pensando en nadie en específico. Simplemente es algo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos tanto por lo material. Y no está malo que usted se preocupe por alcanzar, por conseguir, por obtener. Pero no descuidar su búsqueda de Dios. Si usted tiene, gloria al Señor. Si usted alcanza, gloria al Señor. Pero no descuidar lo que Dios le ha dado. Más grande que todo eso, nunca va a perecer jamás, que es ir a la patria celestial y vivir eternamente con Él. ¿Verdad? Entonces, sus oídos deben estar abiertos de cuáles son. Sus oídos y sus ojos deben estar abiertos de cuáles son las cosas que están, cuáles son los peligros que el pueblo tiene. Porque los peligros del pueblo de Dios no solamente es el enemigo, Satanás. Los peligros que la iglesia tiene está aquí también. En nuestra propia carne. Que si usted no la pone en sujeción y no busca el Espíritu Santo, no busca la ayuda de Dios, usted, hermano, no puede vencer. Simple y sencillamente. Cuando venga la tentación, usted le va a decir, bienvenido, pase adelante. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo y está orando, está buscando de Dios, cuando viene la tentación, usted dice, en el nombre de Jesús yo no me voy a dejar llevar por eso. Y en el nombre de Jesús yo no voy a ceder, sino que mire, mejor huye. Porque ¿sabe qué? Al enemigo lo enfrentamos con la palabra, pero con las tentaciones tenemos que huir. Porque si usted quiere enfrentar la tentación, ay papá,
Mire todos los hombres que enfrentaron la tentación, que pasaron por tentaciones, mejor huyeron. José huyó, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ese debe de ser, hermano, el deber de la atalaya. Debe ver y sus oídos oír. Debe exhortar hasta que sus oyentes reconozcan su iniquidad. Oiga, hermano, esa es la responsabilidad de la atalaya. Debe exhortar. Porque el deseo del verdadero atalaya es el mismo deseo de Dios. El deseo del atalaya, el que no hace conforme a lo que Dios quiere, a él no le interesa. Busca su propio bienestar. Pero el atalaya que es puesto por Dios, que ha escuchado, que ha entendido el llamado, él no busca su propio bienestar, sino que su corazón está conectado con el de Dios, y él busca hablar lo que Dios habla a su pueblo y lo que Dios quiere por su pueblo. Ese es el verdadero atalaya, ¿verdad? Y ese es uno de los deberes que él tiene. Debe exhortar hasta que su oyente, hermano, si ha estado en un pecado y él lo sabe y lo ha confrontado y la persona sigue en esa necedad, él tiene que hablarle y decirle: pero el Señor dice esto y él no quiere que usted se pierda, ¿verdad? Hasta que esa persona es restaurada, ¿verdad? Y se pone en comunión perfecta con el Señor. Sabe que aunque a veces los atalayas no tienen éxito, pero ellos hacen lo que Dios manda. Porque si les hablo de Jeremías otra vez, Jeremías no tuvo éxito. ¿Cuánto exhortó al pueblo hasta que llegó el juicio? Fue inevitable. Ellos deben saber que merecen la muerte por causa de su pecado. El atalaya debe de hablar hasta convencer. ¿Para qué? Para que el oyente debe saber que está bajo el juicio por causa de su pecado. Porque la Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. Toda persona que está bajo el pecado, lamentablemente el juicio de Dios está sobre él. Y el deber del atalaya es anunciarle, es que él comprenda su condición para que de alguna manera él pueda cambiar el rumbo de su vida. Amén. Él pueda cambiar el rumbo de su vida. Por eso el versículo 8 dice de la siguiente manera: cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares. Si tú hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío muriera por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Si tú no le hablares, dice, oiga, si tú no le hablares, ¿verdad? O sea que la responsabilidad del atalaya. Imagínense que el atalaya está en el muro y viene a venir al enemigo, y él tranquilo, sin preocupación, y el enemigo acercándose más y más, y él no dijere nada al pueblo, ni sonara la trompeta, y llegara el enemigo. Imagínense el destrozo que hiciera en esa ciudad. Y el Señor eso está diciendo: si tú no le hablares, la sangre demandaré de tu mano, porque él morirá por su pecado. Imagínense qué triste una persona que estando en un lugar como este se muera, y sin Dios y sin esperanza, y habiendo escuchado la palabra. No hay nada más triste, hermano, que haber estado en la casa de Dios por años
y perderse para toda la eternidad. ¿Verdad? Pero él debe de exhortar al pueblo. Pero cuando dice, si tú hablares al impío, y si el impío escuchare la voz, y se apartare de su pecado, vivirá, dice la palabra, porque tú le exhortaste. ¿Verdad? Ese es el deseo de Dios, que el hombre no se pierda, que el hombre se salve, gloria al Señor. El segundo punto, las características de los exhortados. Ellos no tienen perdón. La Biblia dice que desde que usted y yo nacemos con la naturaleza caída. Nacemos bajo el juicio de Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo mientras no ha oído la palabra de Dios y no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha vuelto a Dios, está bajo pecado. Ellos no tienen perdón a menos que usted ya sabe que se arrepienta. ¿Verdad? Pero si no escucha la palabra, si no hay un atalaya que le diga, esa persona está en pecado, sigue en pecado. Y no hay quien le diga su condición, le haga entender cuál es su condición en la que está. Mas, sin embargo, la advertencia y la invitación van de la mano. Tenía otra cita que leer ahí, pero lamentablemente el tiempo ya me está diciendo, apúrate, apúrate, apúrate. Ya casi me acabo, dice el tiempo. Vamos a leer ahí Juan, en el Evangelio según San Juan 3:36. Oiga que la invitación, la advertencia van de la mano juntas. Porque dice la palabra, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Allí está la palabra de la atalaya. Oiga, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. Sino que, ¿qué dice ahí? La ira de Dios está sobre él. Oiga, ahí está lo triste. Ahí nos aclara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, si llega la palabra de la atalaya y él dice, no necesito la religión, porque para él piensa que todo eso es religión. No necesito nada de eso, estoy bien como estoy. Lamentablemente la ira de Dios, donde quiera que se mueve, va sobre él por cuanto ha rehusado creer en el Señor para tener vida eterna. Mas sin embargo, usted que tiene a Jesús, donde quiera que se mueve, usted anda en la presencia de Dios y bajo la bendición del Altísimo. Amén. Bendito es el Señor. Pero oiga bien que dice la advertencia y la invitación van de la mano. El Señor no quiere que el impío se muera en su condición. No quiere que no quiere que cualquier persona se muera en condición de pecado, sino más bien se ponga a cuentas con el Señor. ¿Verdad? Alabado sea Dios. El llamado de gracia, el Señor hace un llamado de gracia y vemos que esto lo que estamos viendo es Antiguo Testamento. En el versículo 11 el Señor dice, diles, vivo yo, dice Jehová. Oiga, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino. Oiga, ¿y qué dice? Y que viva. Es decir, el deber, gloria al Señor, del atalaya es que les diga, que les hable para que le entienda. Porque el deseo de Dios es que el impío se aparte del pecado, se aparte del mal camino y se ponga cuentas con el Señor. Él dice, yo no quiero la muerte del impío. Mucha gente dice, no, es que Dios es malo y Él, ¿cómo es que a todos los va a mandar al infierno? Y cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra, dicen, no, es que Dios es malo. ¿Verdad? Mas no saben, no han entendido que Dios en su misericordia, Él quiere salvar, pero ellos endurecen el corazón. Porque sabe que una cosa, Dios es tan fiel que Dios no va a hacer algo si no antes haya hecho el llamado al arrepentimiento. Yo lo mencioné el otro día y lo vuelvo a mencionar. Del pueblito donde soy yo iba un bus para San Salvador. Y se levantó una sierva que recibió revelación de Dios. Porque si alguien dice, no, ya no hay revelación, que no sé qué, sabe que una persona que busca a Dios y que está conectada con el Espíritu Santo, Dios le va a revelar. Y Dios siempre sigue hablando. Y si no, cambiamos la palabra, si usted no cree. Pero lo que Dios ha dicho lo sostiene. Y la sierva Dios le dice, levántate y habla a este pueblo que se arrepienta ahora, si no, se van a perder para siempre. Y cuando ella comenzó a predicar, el motorista le subió el volumen y le dijo, cállese vieja loca, de estar hablando. Y ella siguió aún así, le dijo, dice el Señor que si ustedes, muchos de los que van aquí, de todos los que van aquí, si no se arrepienten ahora, es la última oportunidad que les da. ¿Y sabe qué? Todos hicieron oídos sordos a la voz de Dios. No habían caminado más que como de aquí a la salida, cuando el bus se fue en un río que se llama Salguate, en un puente para abajo. Una sola persona sobrevivió de ese accidente. ¿Habló o no habló Dios? Dios habló. Y de las experiencias que yo he vivido, por eso es que yo creo en la palabra y lo que yo leo lo entiendo. Porque a mí nadie me va a decir que no hay revelación de Dios. Dios sigue hablando ahora. Cuando yo fui a El Salvador hace como 12 años, el Espíritu Santo, nos metimos en 3 días de ayuno con los jóvenes. Y el Espíritu Santo se derramó sobre unas jovencitas, pero más sobre una. Y el Señor dijo ese día, dice el Señor que oren porque se ven los cadáveres por todos lados. Y dijo el Señor a una sierva que estaba ahí, oren por esta pues. Y era la mamá de ella. Oren por esta pues. Y tráeme aquel, mira, oren por este, miren. Oren por este porque este va a hacer derramar lágrimas de sangre a ella. Oren por este. Oren porque veo muerte en todo El Salvador. Oiga eso. Y ¿sabe qué los ancianos decían? Esas son mentiras, esas emocionadas está. Porque no falta quien hable en contra de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está alertando. Más tardé en llegar yo aquí por la misericordia de Dios, porque yo le decía, Señor, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero, Señor. Mis hijos van creciendo y no quiero verlos en esa zozobra. Concédeme poder regresar otra vez. Y más tardó yo en llegar aquí, en que las cosas se pusieron difíciles. Ese muchacho por la cual el Señor había hablado apenas era simpatizante de las pandillas. Se escapaba
de la iglesia escapaba de la casa y andaba con su cachucha para atrás y comenzaba y andaba ahí haciendo mates de marero, hermano, hasta el punto que, para hacerle corto el cuento, hermano, el testimonio, ese joven, hermano, se metió tanto en eso que cayó tan bajo. Y lamentablemente ahora ya no existe. Pero si usted se hubiera dado cuenta en todo el lugar, una muerte que se soltó en Quesaltepeque y en todo El Salvador, ustedes son testigos de eso. ¿Habló o no habló Dios? Dios siempre va a hablar a tiempo. Dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes haberlo revelado a sus siervos. Porque de alguna u otra manera Dios va a hablar, pero que Dios le va a hablar al pueblo, lo va a hacer. Y aunque hayan quienes, no, yo no creo, eso es mentira, pura emoción. La palabra a mí me dice que cuando la iglesia primitiva, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para una obra que yo los voy a mandar. ¿Ha cambiado Dios? Dios no ha cambiado. ¿Quién ha cambiado? Nosotros, la iglesia. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Les aseguro que si nosotros comenzáramos a buscar la unción de Dios más y más, les aseguro que de entre ustedes hubiera gente que Dios la usara en sanidad y la usara en tremendas cosas, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy. Dios no ha cambiado. Pero que Dios habla y alerta a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que lo que debía haber hecho los ancianos, en vez de estar criticando, si hubieran humillado, hubieran dicho, Señor, ten misericordia de lo que viene. Y yo creo que muchos de ellos ni se acuerdan, pero yo cuando comencé a darme cuenta y me estaban contando toda la historia, yo le dije, Señor, esto es lo que tú nos hablaste. Y le digo que a mí se me pararon los pelos y yo digo, wow, ¿cómo es Dios? Porque la misericordia de Dios llega hasta usted donde usted no entiende, hermano. Dios hará todo lo que esté a su alcance para que usted y yo no los perdamos. Dios hará todo lo que esté a su alcance para que el último momento, aún en la última hora, usted tenga el llamado para el arrepentimiento. Si no, vea en la cruz aquel ladrón que estaba ahí, uno de ellos le injuriaba. Uno de ellos le decía, si tú eres el Hijo de Dios, vamos, bájate de esa cruz. Hazlo y sálvanos a nosotros también. Sin embargo, el otro le dijo, ni aún en el hecho de muerte, en el momento de la muerte, ¿no temes a Dios? Y él le dijo, Señor, se arrepintió y le habló a Jesús. Reconoció quién era Jesús. Y el Señor, ¿qué le dijo? Desde hoy estarás conmigo. ¿A dónde le dijo? En el paraíso. Fue el último momento que Dios lo salvó. Por eso usted que está clamando por sus hijos, usted que está clamando por su familia, no deje de clamar, porque Dios cumplirá su propósito en ellos. Porque Dios hará todo, ya hizo hasta lo imposible en de mandar a su Hijo. Y aún en la cruz su Hijo, en el momento de la expiración, de la muerte, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande. Él dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a mí. Gloria al Señor. En Juan, gloria al Señor, el Señor dice en segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Oiga el amor de Dios. O sea que si usted ve los cumplimientos, ya se cumplieron todo lo que Dios había hablado de antemano. Pero ¿por qué no ha venido? Por amor a ti y a mí. Porque Él quiere que estemos cada día más cerca de Él. Y por amor a que muchos se salven todavía. Dios se compadece de sus ovejas. La llama con su amor divino, que es muy evidente. Por eso vemos que Él exclamó, ¿verdad? Y el deseo es que el hombre le reciba y que pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo cierta vez: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Dios sigue llamando. Si de alguna manera, hermanos, nos hemos desviado del camino, si de alguna manera al escudriñar nuestro andar nos damos cuenta que hemos estado atados en algo, que hemos estado fallando al Señor, hoy es el día que usted puede decirle: Señor, yo me arrepiento, yo me entrego a ti y yo renuncio a ese pecado. Yo no voy a estar atado a ese pecado. Yo creo que tú tienes el poder para cambiarme, para transformarme. ¿Y sabe qué? Dios lo hará. Porque el deseo de Dios es que usted no se pierda. El deseo de Dios es que usted y yo estemos preparados, ya sea para que cuando nos toque morir, nos vayamos con Él, o ya sea que si Él viene, volemos hacia su presencia, ¿verdad? Pero el amor de Dios es grande. Y es por eso que Dios tiene a nuestro pastor aquí. Y es por eso que Dios tiene aquí predicadores que nos amonestan. Y usted dice: no, pero es que y como le digo, a veces usted hasta piensa que alguien le contó al pastor. Pero es Dios el que está hablando. Porque cuando yo medio me desvío, el Señor dice: bueno, métete. ¿Qué pasa contigo? ¿Verdad? Y Él dice: y con tu callado me infundirás aliento. El callado del pastor es esa varita que cuando usted se va saliendo, él, por eso tiene un ganchito así, ¿verdad? Tiene un ganchito. Esa es la palabra de Dios. Tiene un ganchito que cuando usted se va saliendo, el Señor, el pastor viene y a través de la palabra lo agarra y lo mete de nuevo a la línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, si el pastor, si el que está al cuidado suyo lo deja irse por allá, usted, si las ovejas es el animalito más manso, y el animalito que ni nota los peligros, ¿eh? Todo el tiempo va solamente para abajo, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces él no se da cuenta de los peligros. Si hay un barranco por allá, ¿verdad? Ni se da cuenta de los depredadores. Por eso debe de haber alguien al cuidado de ella, ¿verdad? Y usted y yo, hermano, nosotros ni nos damos cuenta de los peligros que nos asedian. Pero por eso Dios ha puesto hombres aquí que nos hablen la palabra de Dios, para que usted se dé cuenta que todo lo que hay en este mundo es pasajero, y lo que Dios quiere es que usted esté en la patria celestial por toda la eternidad. Déselo fuerte al Señor. Y dejamos el tiempo, gloria al Señor, con la persona que está, con nuestro hermano Fabio, gloria al Señor, que ya lo vi que se levantó allá, gloria al Señor. Así Dios me los bendiga en esta hora, gloria al Señor.
Yo creo que me pasé 2 minutos, pero ya terminamos.